Bienvenido, doctor Carlos Mucho Sánchez. gusto, encantado de saludarlos. Un saludo a toda su importante audiencia, a todos el pueblo de Bolivia y los amigos en las Américas. Muchas Gracias, gracias. doctor Carlos. Bienvenido al programa. Y bueno, el tema que nos preocupa porque vemos lo que está pasando en nuestro país, tenemos una crisis económica que ya rebasó, también una crisis política. Pero en ese contexto, usted que tiene la información y la formación de vida, nos va a dar un análisis objetivo. Le escuchamos, doctor Carlos. Mire, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad en el cuerpo humano, cuando tenemos alguna dolencia, lo primero que hay que saber es qué está pasando, ¿no? Entonces, Exacto. respecto a nuestro querido país, a nuestra querida Bolivia, lo primero que tenemos que tratar de establecer con precisión, a través de la observación de la realidad objetiva, que es la única manera de conocer las cosas como son, es qué está pasando, qué es Bolivia hoy. Y si miramos los datos, los síntomas que la Bolivia del 2025 presenta, vamos a llegar a la conclusión de que Bolivia, primero, hoy día no es una democracia. Y si no es una democracia, ¿qué es? Es una dictadura. Claro. ¿Por qué no es una democracia? Porque la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, artículo 3, debe tener 5 elementos esenciales, entre otros. Primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, elecciones libres y limpias periódicas celebradas en base al sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Vamos punto por punto. Bolivia es un país que hoy día tiene más de 320 presos políticos, o más de 300. Entre los presos políticos más notables está la expresidenta Áñez, el gobernador o exgobernador Camacho de Santa Cruz, está el dirigente cívico de Potosí, Pumari, están los jóvenes de la Juventud Cochala, hay jefes militares y policiales encarcelados, hay una cantidad de gente vinculada a la Asociación Legal de Productores de Coca, los Yungas, que están encarcelados, y eso se produce y son presos políticos porque se los acusa falsamente de hechos o delitos que no han cometido o que más bien han sido cometidos por gente del gobierno, y se utiliza el Poder Judicial como instrumento de represión, lo que nos lleva al segundo elemento, Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los principios generales que en Bolivia no se practica. ¿Por qué? Porque nos lleva al tercer elemento. No hay separación e independencia de los poderes públicos. El Poder Judicial se ha convertido en un grupo de verdugos. Son jueces infames, son jueces verdugos que cumplen las instrucciones del sistema dictatorial del gobierno, y que al hacer eso utilizan además a los fiscales y han convertido lo que llaman justicia de Bolivia, los juicios, en un linchamiento. Cuando se acusa a alguien ya se sabe lo que va a pasar. La señora Áñez está 4 años en la cárcel por lo único que no ha hecho, golpe de Estado, ¿no? La renuncia pública, el lloriqueo de Evo Morales, y cada uno de los casos igual. O sea, el Poder Judicial es un poder represivo, eso pasa en dictadura. El cuarto elemento es el tema de las elecciones. Elecciones libres y limpias, fundadas en el sufragio universal, o el voto universal, como le llamamos en Bolivia, como expresión de la soberanía popular. Si usted revisa lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional, han liquidado el sufragio o el voto universal. Exacto. Y lo han liquidado porque el fundamento del sufragio y del voto universal es cada persona en un voto, todos somos iguales. En eso consiste la ciudadanía. Y en el estatuto dictatorial que llaman Constitución del Estado Plurinacional, lo que han hecho es hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El voto de la gente en el área rural, sobre todo en las áreas rurales controladas por los grupos cocaleros afines a la dictadura, vale más. En las áreas urbanas vale menos.
hay un grupo de gente que puede llegar al Congreso por cuestiones raciales o por cuestiones discriminatorias, sin voto, y eso no es voto universal. O sea, han acabado con el sufragio universal, pero además de eso, han montado una maquinaria de fraude. Le quiero recordar que después de las elecciones del 2020 o en torno a las elecciones del 2020, que fueron también un gran fraude, una de las vocales del órgano electoral salió de Bolivia, denunció y mostró cómo al régimen no se le podía ganar y permanece en el exilio. Es una de las exiliadas. O sea, más prueba plena que eso no se necesita. Evo Morales denunció el 2019 porque lo pescaron haciendo fraude electoral y nada lo pudo salvar. El cuarto elemento es la libre organización, el quinto elemento, perdón, es la libre organización política, que no existe por todos los elementos anteriores y porque habiendo más de 300 o 320 presos políticos, habiendo más de 10.000 exiliados, toda esa gente, esos 10.300 o más bolivianos, son potenciales electores, son potenciales candidatos a lo que sea, a concejales, a alcaldes, a senadores, diputados o a presidentes, y están privados del ejercicio de sus derechos y se acabó la libre organización política, porque además, como el régimen controla el órgano electoral, ellos ven a quién le dan personería y a quién no le dan personería, qué partidos se crean o no se crean, y eso es parte de la manipulación dictatorial. O sea, Bolivia es una dictadura y tiene apellido, como ustedes han mencionado al empezar, es una dictadura electoralista porque simulan elecciones para seguir aparentando una democracia que ha muerto hace muchísimos años. Yo diría que la democracia muere con el golpe de Estado de octubre del 2003, pero la terminan de liquidar y la entierran cuando después de falsificar un conjunto de leyes para hacer la Asamblea Constituyente, suplantan su propia Asamblea Constituyente con el acuerdo espúreo hecho entre Evo Morales, Jorge Quiroga, Doria Medina y Óscar Ortiz, que presidía el Senado. La oposición de ese momento, bajo mando de Jorge Quiroga, tenía mayoría en el Senado, pudo haber parado aquello, pero en vez de parar, cuando reciben el proyecto de constitución que va desde el cuartel de Oruro, donde estaban acuartelados los constituyentes, hacen una ley donde se atribuyen los derechos del pueblo y modifican ese texto en el Congreso Ordinario. Y lo modifican para incluirle la elección repetitiva, que no tenía, para incluirle el Estado plurinacional y una serie de abusos, y ese es el momento en el que terminan de liquidar, entierran la democracia que ya había sido muerta con el golpe del 2003, y avanzan además con las masacres, ya se había producido la masacre en Sucre, viene la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, las masacres del Hotel Las Américas, que están aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de obra y responsabilidad del régimen de Evo Morales. Entonces, en todo ese contexto, Bolivia primero es dictadura, tiene apellido que es electoralista, pero además tiene un segundo apellido, es narcoestado. Porque todo esto ha sido construido en base a la intervención transnacional. Evo Morales nunca hubiera llegado donde ha llegado si no hubiera sido la mano de Hugo Chávez y Fidel Castro, que son los que promueven el golpe del 2003, son los que destrozan no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina las instituciones democráticas y los liderazgos democráticos para reemplazarlos con gente como los Kirchner en la Argentina, con gente como el obispo Lugo en el Paraguay, como Evo Morales en Bolivia, como Correa en el Ecuador, como el propio Chávez y después Maduro en Venezuela, etcétera, etcétera, violentando la democracia y causando un daño irreparable que en Bolivia representa darle el poder a las organizaciones sindicales que cultivan y defienden la coca ilegal y que producen coca y cocaína. Entonces, para justificar y para demostrar objetivamente que Bolivia es un narcoestado, vamos a recordar la definición de narcoestado. Narcoestado es aquel país en que las autoridades del gobierno, en uso de sus potestades legales, usan esas potestades legales para participar en alguna de las etapas del narcotráfico. La primera etapa del narcotráfico en Bolivia es el cultivo de coca. Ahí están las federaciones de Evo Morales y su liderazgo perpetuo. La segunda etapa es la fabricación de pasta de base de cocaína. Ellos mismos la hacen. Después viene
el tráfico o antes de precursores, están metidos y utilizan el gobierno para eso. La conversión de la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína o cristal, están metidos en eso, han penetrado el país con una cantidad de mafias que amenazan a todos los bolivianos. Y el principal partido, conocido como partido hoy día en Bolivia, es el grupo criminal más importante de los productores de coca y de cocaína, y el líder más importante, el ex dictador Evo Morales, el jefe de todo esto, es un candidato a la presidencia y es un líder político, entre comillas. Han logrado en Bolivia dictadura electoralista y narcoestado, el sueño de todos los narcotraficantes, convertir a los narcos en políticos, convertir a los operadores del narcotráfico en empresarios y convertir a los soportes, a los sujetadores, a los sostenedores del narcotráfico en miembros del gobierno. Entonces, ese es el cuadro del país, y en medio de ese cuadro han destrozado la institucionalidad democrática, han buscado destrozar la nacionalidad boliviana, han sembrado la división en el pueblo boliviano con el cuento y el crimen de lo plurinacional para terminar con la unidad de lo que es la ciudadanía y la unidad boliviana. Han acabado con la economía del país, han acabado con los recursos naturales, no hay más gas. Han entregado el país a potencias extranjeras, Rusia, China, Irán, para que sirva de base, en el caso de Irán, del terrorismo y en las otras, de suministro de materias primas, entregando el litio, el uranio y los recursos naturales. Los chinos están destrozando toda la ecología de Bolivia, explotando oro ilegal con mercurio y además traficando con todas las especies protegidas de Bolivia. Han incendiado la mayoría de los campos, de los bosques, que eran parques nacionales protegidos nacional e internacionalmente, para hacer crecer el cultivo de coca por un lado y por el otro lado para permitir que los empresarios del régimen hagan crecer sus propiedades. O sea, han destrozado todo. Y en medio de eso se les ha acabado toda la inversión de la democracia, porque la democracia del año 82 al año 2003 generó riqueza. Generó riqueza con la propia democracia, con la lucha contra el narcotráfico, con la ley 1008, con la nueva política económica de Paz Estenssoro del 85, con la reforma del sistema económico que se llevó adelante a partir del 85, con la capitalización social de Sánchez de Lozada, con la participación popular, con el seguro universal materno-infantil. Bolivia era una potencia exportadora legal de gas, de minerales y de productos alternativos como la soya, la carne, el pollo, etc. Hoy día no hay nada de eso. Y en el medio de ese destrozo, además de destrozar la productividad, se han gastado todas las reservas y han sobreendeudado al país. No se sabe lo que Bolivia le debe. Hay un monto de deuda externa, pero está falsificado, porque ahí no está de verdad la deuda a la China, la deuda a Rusia, los regalos que se le han dado a Cuba. Ahí no está la deuda interna, porque ahora mismo se están robando la plata de los trabajadores activos y de los jubilados de Bolivia a través de esa institución, esa empresa estatal que han creado para manejar los fondos de pensiones, que han quitado de manos privadas y que se llama gestora, donde se han afanado y han destinado al pago del gasto corriente y de inversiones de corrupción cerca de 15.000 millones de dólares o más. O sea, han acabado con todo, y el resultado de esa enfermedad que se llama dictadura electoralista, narcoestado, que es además satélite, porque todo esto que le he descrito no es una creación genial de Evo Morales, de García Linera, de Arce Catacora o de este grupo de gente. Estos son los títeres de un proyecto transnacional donde el jefe es Cuba y Venezuela, que ha sido operado en otros países. Se ha salvado de eso el Ecuador, se ha salvado de eso el Paraguay, se ha salvado de eso el Uruguay, se ha salvado de eso la Argentina, se ha salvado de eso el Perú, pero Bolivia ha quedado atrapada, lo mismo que está atrapada Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y entonces estos títeres, además de entregar el país, lo han llevado a la miseria, y hoy día el resultado inicial, porque esto va a seguir agravándose, es que no hay dólares. Creo que el dólar está ahí en el doble del precio oficial, no hay gasolina, no hay diésel, y obviamente lo que viene es que Bolivia va a pasar de la pobreza que han hecho crecer en este tiempo a la miseria en el camino de Cuba y Venezuela.
Doctor Carlos, cuando hablamos del tema de lo que es, bueno, usted en sus columnas y demás habla sobre la falsificación, ¿no? De lo que es el tema que realiza el socialismo del siglo XXI. También se lo conoce como la creación de imaginarios, ¿no? Y en este caso, el MAS lo que ha hecho es vestirse de un imaginario, de una falsificación que vivimos en democracia, que se llama elecciones, ¿no? Donde claramente podemos ver esas acciones. Es una estrategia, evidentemente, pero lo que llega a reflexionar es la población. La población que en este momento ve que, bueno, va a haber elecciones, indican muchos candidatos, precandidatos, incluso con partido y sin partido, están lanzándose a la arena electoral, pero ya sabiendo los resultados, porque ya sabemos cuáles van a ser los resultados, pero aún así vemos ese imaginario democrático, ¿no? Que usted lo denomina muy bien cuando lo dice dictadura electoralista. ¿Cuál sería la relación ahí, doctor Sánchez? Mire, lo que usted llama imaginario son narrativas criminales. Es la manera de disfrazar un crimen de algo que es un engaño que parecería favorecer al pueblo. El régimen boliviano sigue engañando a la comunidad internacional, pero por la complicidad de lo que se llama la oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? La oposición de mentira. La oposición funcional son los celestinos, los alcahuetes de la dictadura, que simulan hacer oposición cuando en verdad lo que hacen es ser parte del gobierno, participar de la corrupción y de la destrucción nacional. Y esa gente es la gente que además de haber participado en el golpe de Estado del 2003, Mesa y otra gente, después participa en la destrucción de la República de Bolivia entre el 2003 y el 2006, que es la elección. Allá se incorporan Jorge Quiroga, obviamente toda la gente que firma el famoso acuerdo o pacto de octubre. Usted se tiene que acordar que al día siguiente del golpe del 2003 subieron al Alto de La Paz y firmaron lo que denominaron un acuerdo, el consenso de octubre. ¿Dónde está? Lo han ocultado, lo han hecho desaparecer, porque ahí pactaban la constituyente, falsificando la constitución, o sea, anunciaban los delitos que iban a cometer, pactaban la nacionalización de hidrocarburos, no nacionalizaron nada, pero le pusieron, como usted dice, narrativa de nacionalización a un cambio de contratos que terminó con la riqueza nacional y la persecución a los líderes democráticos, entre otras cosas. Entonces, en este escenario, lo que nosotros tenemos hoy día es un proceso que, como usted bien señala, ya se conoce el resultado, pero no es un proyecto del MAS, de nuevo, no es una idea genial de Evo Morales, de Arce Catacora, de García Linera, de toda esta gente. Esto es una patente, esto es una franquicia que viene desde Cuba y que se ha aplicado el año 2021 en Nicaragua, donde han metido presos a todos los candidatos reales de oposición y han dejado a los funcionales y después han votado al resto de la gente. Se acaba de aplicar en Venezuela el año pasado, donde bajo el liderazgo de María Corina Machado, el señor González Urrutia ha ganado la elección el 28 de julio, pero después han metido preso a todo el mundo, han aplicado terrorismo de Estado, y ahí sigue el dictador Maduro, que con un grupo criminal militar ocupa violentamente y por la fuerza Venezuela, así lo ha establecido con una simulación de juramento el 10 de enero pasado, rodeado de ¿quiénes? Del dictador de Cuba, del dictador de Nicaragua y con el soporte de la dictadura de Bolivia. Entonces, lo que viene en Bolivia con este proceso que se está haciendo ahora es simplemente la actuación de la oposición funcional, la oposición de mentira. ¿Quiénes son? Los que participaron en el golpe del 2003, los que participaron en la falsificación de la constituyente, en el destrozo de la constitución, la suplantación de la constitución de la República de Bolivia, y los que empoderaron a Evo Morales dándole su estatuto dictatorial que se llama Constitución del Estado Plurinacional, y después se acomodaron y participaron en crímenes más graves todavía. Participaron en la entrega del mar boliviano en La Haya. Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, se ha incorporado a esos Manfred Reyes Villa. ¿Y qué es lo que hacen? Un grupo pretende hacerle creer al pueblo boliviano que van a generar un
la campaña, un proyecto de unidad para ir contra el gobierno. El otro, el de Manfred Reyes, dice que él les va a ganar. Y además de estos, hay una cantidad de espontáneos que de buena o mala voluntad, sabiendo o no sabiendo, se presentan de candidatos y hacen aparecer más de 10 o 12 candidaturas. Lo que hace que el 80% que hoy día existe en Bolivia es repudio popular, porque todas las encuestas prueban que nadie quiere a este régimen, que nadie quiere que este gobierno se quede ni que vuelva Evo Morales. Ese 80 de repudio lo dividen en 12 partes o en 15 partes o en 10 partes y pierden. Y el que gana es el opositor funcional que saca más votos y se queda con la parte más grande de la tajada para seguir participando de lo que es el sistema dictatorial. Ahora, yo le doy una prueba de que todo esto de la oposición, lo que hace la oposición funcional en Bolivia es una farsa criminal. Nadie habla de que en Bolivia hay dictadura. Exacto. Nadie dice que Bolivia tiene presos políticos, ni los presos políticos dicen soy un preso político, dicen es una injusticia. Pero ¿cuál justicia si esa es una tecla de la dictadura? Repetición de nuevo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque miren el número de presos que hay en esos países. En Cuba hay más de 1000, han estado liberando, en Venezuela hay más de 1600 y en Nicaragua hay cerca de 200. Entonces, estos opositores de mentira nunca pronuncian la palabra dictadura, nunca pronuncian la palabra narcoestado, nunca pronuncian la palabra corrupción, que estos son los culpables porque son parte de la corrupción. Claro. Ellos han estado en La Haya celestineando la pérdida del mar con Chile. Ellos son los que han aplaudido la supuesta nacionalización de hidrocarburos, que lo único que hizo fue dejar sin contratos de exploración al pueblo boliviano para que después se termine el gas. Ellos son los que no dicen nada cuando se entrega por orden de Cuba, dada en Cuba, a Evo Morales y a Arce Catacora, que incluso simulando pelea han viajado allá, cuando se entrega el litio y el uranio boliviano a la China y a Rusia, y se entregan las bases militares a Irán. O sea, todo eso es una simulación que va a terminar, yo creo, con una candidatura oficialista, una candidatura a la dictadura, que va a repetir lo que hemos visto, por ser lo más reciente, el año pasado en Venezuela, y que le van a echar la culpa de la crisis al imperialismo, al mundo, al cambio climático, a cualquier tipo de argumento, que es lo que hacen. Le van a echar la culpa a Trump, seguramente, que ahora está de moda, y lo que van a hacer ellos es seguir oprimiendo al pueblo boliviano, pasando a generar miseria, porque aquí hay una aclaración que es muy importante y que quiero que ustedes reflexionen. Cuando un gobernante normal, cuando un padre de familia normal, cuando una persona normal empieza a tener más gasto que ingreso, o sea, empieza a estar en crisis, lo que quiere hacer es cambiar eso, ¿no? Para tener más ingreso que gasto, porque lo que pasa en la familia, lo que pasa en el bolsillo de un estudiante o de una persona soltera o casada, pasa en grande en el país. Pero en este tipo de regímenes del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, en estas dictaduras como la que es satélite Bolivia, la regla es cuanto peor mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, en vez de nivelar la crisis, en vez de reducir el gasto, de aumentar la exportación para nivelar los ingresos con los egresos, lo que hacen es incentivar la existencia de pobreza, porque la pobreza genera dependencia y la miseria genera dependencia absoluta. Le voy a decir los niveles de dependencia que hoy día existen en Bolivia y que no existían en el año 2003. Usted hoy día depende de los dólares, que no hay. Usted depende de la gasolina, que no hay. Depende del diésel, que no hay, pero es lo más notorio. Pero además depende de un sistema educativo que está intervenido por los cubanos que están adoctrinando, no educando a nuestros niños y jóvenes. Depende de un sistema de salud que está intervenido por médicos cubanos a los que pagan ingentes cantidades de dinero los de la dictadura de Bolivia, coartando el derecho al trabajo de nuestros propios profesionales, que son grandes profesionales. Está en un proceso de dependencia Bolivia porque no maneja sus recursos naturales, están en manos de los chinos.
está en un proceso de dependencia porque no puede defender ni sus parques nacionales, ni la riqueza ecológica, animales, plantas y todo que está siendo liquidado. Y puedo seguir con una larguísima lista que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, ojo, a los regímenes del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, a los satélites de Cuba, les conviene la pobreza, la incentivan, porque cuando más pobreza hay más dependencia. Después de eso va a venir el control de alimentos, porque no ha de haber alimentos, entonces hay cupos. Después van a hacer, como en Cuba y Venezuela, la libreta de suministro. Ya controlan el carnet de identidad y el pasaporte, pero en determinado momento van a prohibir que la gente salga de Bolivia y eso va a ser otro negocio para la dictadura. Y después de esto va a depender, en situación de miseria, va a venir el control absoluto sobre el individuo, donde se incentiva la denuncia del hermano contra el hermano, del hijo contra el padre contra el hijo, para terminar con la identidad nacional. Ya han confrontado a Bolivia con un tema racista que nunca existía. Ya han recreado un indigenismo que había sido superado por la construcción de la nación boliviana con la revolución de 1952 en adelante. Han exacerbado el regionalismo. Ya estamos hablando de nuevo de Cambas, de Collas. Esa es la materia para destrozar la unidad nacional con la que siguen generando dependencia y la miseria y la pobreza en la que pobreza ya hay, el avance a la miseria en la que están sometiendo al pueblo boliviano, es otra de sus herramientas, o sea que cuidado. Exactamente, doctor. Coincidimos en la lectura que tiene. Nos acaba de llegar un mensaje de audio de un compatriota del Brasil. A ver, lo escucharemos, por favor. Programa. Una consulta, doctor Sánchez Berzaín. Ya sabemos que Donald Trump está en el poder. Sabemos que también la OEA ha sido tomada ya por el socialismo del siglo XXI. Porque, bueno, hay cómplices, pero una salida a la fuerza, digo, en Bolivia o en Venezuela, ¿será que Donald Trump reconoce un gobierno, o en Estados Unidos un gobierno así de mano dura, deslocarlos pues a estos izquierdistas, no solo en Bolivia, sino en Nicaragua, que parece que igual la cosa está demasiado terrible en Nicaragua y la gente ya está tomando otro tipo de acciones, porque ya eso sí que es tiranía total. Pero una consulta, ¿se podría reconocer así un gobierno? O claro, porque a veces parece que Donald Trump no quiere mover un solo dedo para sacarnos a estos infelices del poder. Muchísimas gracias. Gracias, Abelard. A ver, varias precisiones sobre la opinión del ciudadano, del compatriota. Primero, la OEA no ha sido tomada por el socialismo del siglo XXI. Se ha elegido un candidato, que es el candidato de Surinam, que pertenece a los 14 países del Caribe que fueron reclutados por Chávez a partir del año 2004-2005 con el soborno del Petrocaribe. Chávez creó el Petrocaribe para darles a esos 14 países del Caribe petróleo a cambio de su voto en la OEA y otros votos. Maduro ha reproducido lo mismo, pero la elección de este ciudadano ha sido por aclamación y está por verse qué pasa, porque Estados Unidos ha decidido acompañar la elección de lo que quieran, pero no se olviden que del presupuesto de la OEA el 53% lo paga Estados Unidos y cerca del 11% Canadá. Y que Estados Unidos, con la administración Trump en su política exterior, no está precisamente en una política proclive al multilateralismo y está retirando apoyos y participaciones de organismos que no defienden la libertad y la democracia o que sostienen posiciones dictatoriales, por decirlo menos. Entonces, lo de la OEA es diagnóstico reservado, no es que la ha tomado el socialismo del siglo XXI. Vamos a ver qué pasa. En el tema de recuperar la libertad y la democracia en Bolivia, yo quiero hacerle dos apuntes. Primero, el pueblo boliviano, que cerca de un 80% repudia al régimen del MAS, al régimen castrochavista, el socialismo del siglo XXI, a este narcoestado que nos está llevando a la miseria, tiene la oportunidad de aprovechar la elección del próximo agosto, como se ha aprovechado en Venezuela, para infligirle una derrota a la dictadura. Pero en Venezuela se pudo aprovechar porque había el liderazgo de María Corina Machado, que empoderó al país, generó una unidad de oposición verdadera, arrinconó a la oposición funcional, que ahora ya quiere resucitar, consiguió un candidato pese a que ella la inhabilitaron y ganó la elección del 28 de julio
con más de 2/3, con cerca del 70%. Y después la dictadura impuso crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, y hoy día no es ni siquiera dictadura lo que hay en Venezuela, es un grupo de ocupación criminal militar que cualquier rato va a cesar, porque el sistema interamericano y el sistema mundial tienen que operar. Hubiera ayudado que González Urrutia jure así sea en el exterior, pero ese es otro tema. O sea, hay que aprovechar en Bolivia la elección del próximo agosto. ¿Y cómo se aprovecha? Se aprovecha creando un frente de unidad nacional con gente que no sea opositor funcional. Hay una cantidad de partidos, hay una cantidad de líderes nuevos. Dejen de hacer el juego a la dictadura consciente o inconsciente de lanzarse de uno en uno y decir yo soy candidato a la presidencia con 1, con 2%. Dejen de hacer el ridículo de decir, bueno, ya no soy candidato, pero ahora voy a apoyar a Tuto Quiroga, que es uno de los principales funcionales, es el autor de la entrega de la Constitución y la República de Bolivia, y el acompañante permanente de Evo Morales, por eso vive en Bolivia, aunque de rato en rato simulan algún tipo de confrontación con algún juicio que nunca prospera, es uno de los principales opositores funcionales. Ha estado en La Haya también, entregando el mar. Entonces, construyan, se puede construir un bloque de unidad nacional al estilo María Corina Machado. Hay líderes jóvenes, hay líderes nuevos, hay gente de mucha experiencia política, hay estructura democrática todavía en Bolivia. Y tratemos de causarle una derrota a la dictadura. Ese es el primer mecanismo. Gracias, y después, doctor, cuando eso se demuestre, no olviden nunca que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su penúltimo párrafo de introducción, dice que es necesario crear un sistema mundial de protección a los derechos humanos para evitar que evitar que la gente haga uso al irrenunciable recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La rebelión es un derecho humano cuando hay tiranía y opresión. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Como siempre, el tiempo es limitante en los medios de comunicación. Muchas gracias por su orientación que nos ha dado y será hasta una próxima. Un fuerte abrazo. Mucho gusto, felicidades por la valentía y el valor de su programa. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín.